Para los que no han venido, tal vez es primera vez que vienen, nosotros hemos estado hablando acerca de una serie que se llama Cultura de Honor. Y básicamente hace 2 semanas nosotros hablábamos acerca de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y yo estaba leyendo este versículo hace 2 semanas que está en Gálatas 3 del 24 al 26, que lo vamos a leer nuevamente solo para recordar más o menos lo que hemos estado hablando. Y dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo. En otras palabras, ayo también es como nuestro tutor o nuestro maestro, decía Pablo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ese tutor, es decir, somos justos y también ahora somos libres, dice, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hace 2 semanas hablábamos que esta es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, somos justos, somos libres y ahora somos hijos, ¿verdad? Y lo que les quiero hablar hoy es acerca de cómo nosotros podemos experimentar y vivir en esa identidad como hijos de Dios y de alguna manera experimentar verdadera libertad y por ende también crear en nosotros una mentalidad de abundancia. Si nosotros seguimos leyendo Gálatas, Pablo comienza a decir lo siguiente: pero en nada difiere que un hijo sea un bebé, porque un bebé no sabe que es hijo. Un bebé todavía se le tienen que enseñar las cosas, tiene que tener un tutor que lo cuide, porque es un bebé y no se puede cuidar. Entonces un bebé no puede gozar de la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces Pablo nos exhorta a que nosotros crezcamos como hijos de Dios, nos apropiemos de esa libertad y disfrutemos de la herencia que Dios nos ha dado. Después sigue hablando Pablo dice que gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros podemos tener el Espíritu Santo en nosotros que clama Abba Padre. Y ahora somos hijos y somos herederos con Cristo. Entonces, de ese siguiente paso es el que yo les quiero hablar, porque como hijos de Dios, como personas que somos justos, que somos libres y somos hijos, eso no se termina ahí, sino nosotros tenemos una herencia de la cual nosotros podemos disfrutar. Yo por muchos años yo crecí en el cristianismo y yo crecí creyendo que lo único que había hecho Jesús al morir en la cruz del Calvario por mí era darme salvación y que yo podía ser salvo, yo podía morir e irme al cielo. Pero aquí en la tierra yo tenía que todavía estar limitado, yo tenía que todavía de alguna manera estar limitado por las leyes naturales tal vez, y de alguna manera yo era como ese niño que yo no sabía que yo tenía una herencia que Dios me había dado al ser hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de esa herencia, hablamos que esa herencia la podemos empezar a disfrutar aquí en la tierra. Nosotros tenemos beneficios a los cuales nosotros podemos acceder. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces de esa mentalidad es la que les quiero hablar, y básicamente esa mentalidad habla acerca de que nosotros tenemos que experimentar verdadera libertad y por ende vamos a comenzar a crear una mentalidad de abundancia en nosotros. Les quiero poner un ejemplo. Yo el día de ayer estábamos asistiendo a unos 15 años de una familia, de la hija de una familia que de aquí de la iglesia, y mi esposa se tuvo que ir como un par de horas antes. Y para los que no saben, nosotros solo tenemos un carro porque ella tenía que ir a maquillar a la quinceañera. Entonces se llevó el carro y me dijo: mira, me voy a llevar el carro, está bien lejos y no sé cómo le vas a hacer. Pero eso es lo que tengo que sufrir yo. Pero me dio una idea y me dijo: puedes llamar a tus papás porque tus papás también van a ir y te puedes ir con ellos, me dijo ella. Entonces yo, sí, cierto, ¿verdad? No tengo que pagar Uber y me puedo ir con mis papás. Entonces yo llamé a mis papás a las 11 de la mañana, que según yo era temprano, ¿verdad? El evento era a la 1 y estaba lejos. Entonces yo llamé a mis papás a las 11 de la mañana y yo les dije: mira, me puedo ir con ustedes, ¿a qué hora se van a ir? Y mi mamá me dice: ahorita a las 11:15. Y yo no estaba listo y me tuve que arreglar en 15 minutos y todavía cuando me estaba arreglando me llamaron: mira, estamos aquí abajo. Entonces salí corriendo y me subí al carro, y yo tal vez tenía varios tiempo de no subirme en un viaje familiar. No sé si tal vez ustedes se recuerdan de esos tiempos en el que ustedes se subían al carro con sus papás e iban todos juntos a algún lado. Entonces yo le dije, me subí al carro y me senté en el sillón de atrás como usualmente lo hacía antes, y les dije: esto es como los viejos tiempos, es como recordar mi etapa cuando todavía estaba en mi casa y no tenía el carro. Y yo, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de que yo crecí en un hogar en el que mis papás realmente fueron unos padres muy sabios, y ellos nunca me trataron de controlar
Ellos me aceptaron todas las cosas y locuras que uno hace cuando está joven. Y ellos nunca me dijeron, no hagas esto o no vayas a este lado, sino ellos me supieron dar mi libertad, ¿verdad? Y yo tenía cierta libertad cuando yo estaba con mis papás y yo les decía nada más, mira, ¿será que puedo ir a tal lugar, verdad? Y muchas veces ese ¿será que puedo ir a tal lugar? Era para decirles, denme en jalón, porque no tengo cómo ir a ese lugar. Entonces me recordé de todo eso ayer. Pero me recordé que cuando hubo un tiempo cuando yo todavía vivía en la casa de mis papás, yo compré mi propio carro. Y obviamente cuando uno tiene su propio carro, su propio medio de transporte, uno experimenta más libertad. Y aunque mis papás no me controlaron nunca, yo realmente antes de no tener carro, yo no podía experimentar esa libertad porque si yo quería ir a algún lado, yo les tenía que pedir permiso. Yo me tenía que atar a que ellos salían a las 11:15 y a las 11:15 yo tengo que estar listo. Y después ellos se regresaban a tal hora y a tal hora yo tenía que estar listo porque tal vez ellos no me estaban limitando, no me estaban diciendo no, pero el simple hecho de que yo no tuviera mis propios medios de transporte me limitaba a que yo pudiera realmente tener una libertad como la que yo tuve cuando yo ya tuve mi primer carro, por ejemplo. Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es de que cuando yo tuve mi primer carro, yo experimenté una libertad más grande y por ende yo tenía una responsabilidad más grande. Yo ahora podía decidir que yo quiero ir a hacer un mandado a tal lugar, agarrar mi carro e irme, ¿verdad? Y cuando uno se casa, cuando uno se va a la casa de sus papás, esa libertad incrementa. Pero con la libertad también viene un sentido más grande de responsabilidad. Porque yo puedo usar esa libertad o ese carro en este ejemplo, para ir a lugares a los que yo no debo ir. Pero yo también puedo usar esa libertad de tener este carro para bendecir a alguien más, para darle jalón a alguien y para ayudar, no sé, para ir a la iglesia, por ejemplo, ir a buenos lugares. Entonces, realmente cuando nosotros comenzamos a experimentar una libertad más grande, que es la que Jesús nos vino a dar, esa libertad viene con mayor responsabilidad. Y lo que pasa es que Dios, como Él quiere que nosotros seamos hijos libres, Él nos da un montón de opciones y crea una vida de abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la abundancia es tal vez cuando hablamos de abundancia, hablamos de muchas cosas de algo. Por ejemplo, cuando yo hablo que yo tengo abundancia económica, estoy diciendo que yo tengo bastante dinero. Cuando yo tengo abundancia de libertad, yo estoy hablando de que yo tengo abundancia de opciones. Entonces, en estas opciones, en esta abundancia que Dios quiere que comencemos a experimentar, también va a venir un sentido de responsabilidad en que yo tengo que ser responsable de mi libertad que yo ya tengo en Cristo Jesús. La libertad y la abundancia están relacionadas de esta forma. A mí me gusta, yo vivo en zona 10 y me gusta juntarme a veces con las personas de la iglesia y nos juntamos siempre entre semana y hablamos con varias personas y usualmente el punto de reunión con el que nos juntamos con las personas de la iglesia es Oakland. Y no sé si ustedes han ido a Oakland Mall. Es un lugar donde si ustedes se juntan con alguien, ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer algo? Sí, ¿dónde nos juntamos? En el food court. Entonces en el food court de Oakland ustedes tienen 12 restaurantes, porque los averigüé. Tienen 12 opciones diferentes en los cuales ustedes pueden ir y comprar algo. Pero si ustedes van a Oakland, no solamente está el food court de Oakland, sino ustedes también tienen otros 12 restaurantes. Entonces son aproximadamente 24 restaurantes que están regados por todo Oakland, ¿verdad? Entonces ustedes tienen 24 opciones a las que ustedes pueden ir y juntarse con una persona, almorzar, tener un momento en el que ustedes están compartiendo. Pero realmente, si nosotros tenemos un presupuesto, por ejemplo, yo digo, bueno, en Oakland hay diferentes tipos de restaurantes, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un presupuesto de 150 quetzales para mi comida. Y si yo tengo un presupuesto de eso, yo básicamente o probablemente puedo optar a ir a cualquiera de los 24 restaurantes que hay en Oakland. ¿Por qué? Porque yo tengo la abundancia en mi billetera y esa abundancia me da opciones a que yo pueda elegir cualquiera de los restaurantes que yo quiera comer. Pero si yo tengo 50 quetzales, ¿ustedes pueden ir a cualquiera de los 24 restaurantes que hay en Oakland Mall? No, sus opciones se ven reducidas por la abundancia que ustedes tengan. Si yo tengo 15 quetzales para ir a comer, la única opción que yo tengo es Taco Bell, ¿verdad? Todos saben, ¿verdad? Entonces, aunque yo tenga un montón de opciones que supuestamente están disponibles, estas opciones están limitadas por la abundancia que yo maneje. Mientras más abundancia yo tengo más
opciones. Entonces, la mentalidad de abundancia se ejemplifica bastante bien hablando acerca de dinero, pero la mentalidad de abundancia no necesariamente significa el dinero, sino es como una perspectiva interna que se ve reflejada en la forma en la que nosotros actuamos. Entonces, cuando yo leo Gálatas 3 y yo miro, o Gálatas 4 mejor dicho, yo miro que Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser personas libres y ustedes tienen que dejar de ser niños a los cuales ustedes están atados a un tutor que les están haciendo las cosas y tienen que crecer para que ustedes puedan experimentar verdadera libertad y ustedes puedan experimentar la herencia que Cristo tiene para ustedes. Y esa es una herencia que nada más nosotros como cristianos podemos disfrutar solo si nosotros crecemos espiritualmente, si nosotros nos apropiamos de esa libertad y de esa herencia y la comenzamos a entender. Yo puedo ser un cristiano que gracias a Dios yo vine, yo creí que Jesús me salvó y yo voy a ser salvo, pero yo puedo seguir viviendo mi vida de una manera limitada aquí en la tierra porque yo no me apropio de esa libertad y no comienzo a crear una mentalidad de abundancia en mi vida. Entonces esa es la forma en la que estas dos cualidades están relacionadas, la libertad y la abundancia. Y yo sé que no tenemos mucho tiempo, entonces por eso vamos a ir adentrándonos a esto. Durante muchos siglos y durante mucho tiempo la iglesia siempre vio la abundancia como algo malo. Y muchas veces cuando hablaban de abundancia inmediatamente pensaban en dinero, ¿verdad? Y decían, usábamos versículos como el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si alguien es rico, si alguien tiene mucho dinero, entonces esta persona seguramente es mala, decían muchas veces. Y muchas veces agarraban versículos como el reino de los cielos lo van a heredar los pobres, bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y decíamos, tenemos que ser pobres, tenemos que apartar la abundancia y las riquezas de nuestra vida y tenemos que vivir de una manera limitada porque esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos, decíamos nosotros muchas veces, y eso es lo que dijo la iglesia por muchos y muchos siglos. Pero cuando hablamos de abundancia realmente estamos hablando de apropiarnos de la vida que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Jesús vino aquí a morir por nosotros porque Él quiere que nosotros vivamos una vida de abundancia. No solamente Él quiere que seamos salvos, sino Él quiere que nosotros seamos sanos de nuestras enfermedades. Y eso es tener una vida de abundancia, saber de que la enfermedad no viene de Dios y que yo puedo tener sanidad de la enfermedad que yo estoy pasando. No solamente eso, sino Dios quiere que nosotros tengamos libertad en cualquier ámbito de nuestra vida, sea en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. Por todas esas cosas Jesús también murió en la cruz del Calvario. Y nosotros como cristianos tenemos que crecer y apropiarnos de esa herencia para empezar a vivirla. Y yo les traigo 4 claves que nosotros podemos practicar hoy para practicar libertad y crear una mentalidad de abundancia. Y mientras yo estaba preparando esta prédica, yo realmente miraba que hay un hombre en la palabra de Dios que se llamaba Abraham, que era una persona que realmente ejemplificó lo que es vivir en una libertad genuina y experimentar una mentalidad de abundancia. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. Dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, aquí todavía no había cambiado el nombre, Dios de Abraham a Abraham, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es la promesa que Dios hace con este hombre. Le dice: y haré de ti, otra vez versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es el plan de Dios para esta persona que se llamaba Abraham. Esto es lo que Dios quería para él y para lo que lo llamó. Y después el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el corazón de Dios hacia el ser humano y es lo que Dios quiere hacia nosotros. Y es lo que Dios le prometió a Abraham hace muchísimos años, ¿verdad? Y Abraham fue una persona que realmente se apropió de esta promesa que Dios le había dado y la creyó. Y por la fe que tuvo Abraham, la Biblia misma dice que su fe lo justificó a él. Y él fue un hombre justo simplemente por haberle creído a Dios y haberse aferrado a las promesas de Dios. Él obedeció a Dios en todo lo que Dios le dijo que hiciera y él creyó que Dios iba a traer esta promesa que él le dijo, aun cuando él tal vez no la vio
cumplida al 100%, él la creyó y Dios tomó eso como justicia. Por eso es que decimos que Abraham es el padre de la fe. Entonces esta promesa, eso es lo que Dios quería para Abraham y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hubieron 4 cosas que Abraham tuvo que hacer para que él pudiera realmente experimentar esta libertad y vivir en esta mentalidad de abundancia. Son 4 cosas que nosotros podemos hacer hoy, que podemos tomar de Abraham. La primera cosa es entender que poseemos un nivel de responsabilidad mayor. Abraham significa padre enaltecido. Eso es lo que significa el nombre de Abraham. Después Dios le cambia el nombre de Abram a Abraham, y Abraham significa padre de multitudes o padre de naciones. Pero aún antes de que Dios le cambiara el nombre, la Biblia dice que él ya era un padre, ¿qué? Enaltecido. Un padre enaltecido no es cualquier padre, ¿o sí? Un padre es cualquier padre, pero un padre enaltecido es un padre que ya sobresale de lo ordinario, sobresale de lo común. O sea, Abraham, aún antes de que Dios le cambiara el nombre, él ya era alguien extraordinario. Era alguien que vivía en su interior una mentalidad de abundancia y él vivía con una libertad verdadera. Él era una persona que no era una persona común y corriente. Abraham sabía que él tenía un nivel de responsabilidad mayor al que Dios lo estaba llamando. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llama, Abraham, ¿qué hace? Obedece, sale, deja todo, él no le importa todo lo que él dejó y él va porque él sabe que él tiene un propósito más grande. Él era una persona que entendía su responsabilidad mayor. Y de igual forma, yo les quiero decir a ustedes que nosotros tenemos un nivel de responsabilidad mayor al que Dios nos está llamando. Tal vez vos te mirás aquí en la situación que estás pasando y tal vez no mirás como esperanza o no mirás un futuro mejor para vos, pero Dios quiere mejores cosas para vos. Así como Dios quería mejores cosas para Abraham, Dios quiere mejores cosas para todos los que estamos acá. Y lo que entendió Abraham, esto es que él sabía que él tenía un nivel de responsabilidad mayor, porque su mismo nombre, Abraham, padre enaltecido, denotaba eso. Él era una persona que esperaba más de Dios. Hay un término que se ha usado en la historia de la historia humana, que es un término francés. Voy a tratar de pronunciarlo. De hecho, hasta lo busqué en Google Translate. Si alguien habla francés, por favor, perdóneme, yo no hablo francés. Pero básicamente es esto, noblesse oblige. Y mi acento de plano es terrible, si alguien habla francés, perdónenme. Pero lo que significa esto es que la nobleza obliga o la nobleza requiere. Y lo que pasó es que cuando había mucha diferencia en el pasado de los estratos sociales y se hablaba mucho de nobleza, de la realeza, tal vez se hablaba mucho de no es que ahorita no hayan diferencias sociales, pero antes se marcaban más. Pero había esta frase, lo que significaba es que alguien que había nacido en la nobleza, alguien que había nacido en una familia que tenía bastante poder, que tenía bastantes riquezas, que tenía bastantes conexiones, de repente esa persona se comenzaba a sentir responsable y decían, yo nací en este hogar porque yo tengo un propósito más grande y yo puedo usar el poder que yo tengo, yo puedo usar las riquezas que yo tengo, yo puedo usar las conexiones que yo tengo para ayudar a otros. Entonces ellos comenzaban a tener un sentido de responsabilidad de las circunstancias en las que ellos habían nacido y ellos decían, la nobleza obliga. O sea, la nobleza, el haber yo nacido en la nobleza me obliga a hacer cosas buenas en favor de los demás. Y es una frase que usaban ellos como para sentir responsabilidad y hacer cosas buenas en la sociedad, pero es una frase que también nosotros como cristianos tenemos que entender. Si Dios nos salvó a nosotros y Dios en su misericordia nos hizo salvos, es para que nosotros podamos apropiarnos de la herencia que Dios tiene para nosotros, para que nosotros la podamos usar para el bien de otras personas, porque tenemos un nivel de responsabilidad mayor. Cuando yo creo que Dios vino a morir por mis pecados, a morir por mis enfermedades, a morir por hacerme libre, no solamente Él hizo eso para que yo pudiera experimentar esa abundancia, esas riquezas y esa herencia, sino para que yo pudiera ayudar a otros a experimentarlo también. Y eso es lo que entendía Abraham, y por eso es que cuando Dios lo llama, él obedece a Dios y él deja absolutamente todo, porque él sabe que él tiene un destino más grande que quedarse en su tierra, que quedarse en su casa, en la casa de su padre y en su parentela. Y él obedece a Dios y él deja absolutamente todo y se va. Y no sabía qué le iba a deparar el futuro, pero él se va porque él entiende que él tiene una responsabilidad más grande.
Y yo les quiero decir a nosotros, a los que estamos acá, que nosotros tenemos esa responsabilidad también. Y Dios nos está llamando a hacer cosas grandes. Pero lo primero empieza cuando nosotros reconocemos y nosotros decimos, sí, yo tengo un propósito específico de Dios en mi vida al que yo tengo que cumplir. Y yo le puedo decir que sí a Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. La segunda clave para practicar libertad y comenzar a crear una mentalidad de abundancia es de que debemos de abandonar nuestra zona de confort. Si leemos Génesis 12:1 nuevamente, Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra. En pocas palabras, Dios le dijo a Abraham, vete de tu país, vete de tu territorio, vete de tu geografía, vete de los límites que vos has considerado como que son tu caja o tu envase. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Abraham, vete o sal de tu zona de confort. La zona de confort es el lugar donde nosotros estamos cómodos. Es el lugar donde nosotros nos sentimos seguros porque estamos tan familiarizados con este lugar que yo ya sé qué es lo que va a pasar aquí. Yo me levanto y yo ya sé que mi día a día va a ser de esta manera y no va a cambiar porque yo ya estoy en una zona de confort. Entonces, muchas veces eso nos da seguridad, ¿verdad? Es como bastante bien saber que hoy no va a pasar nada fuera de lo común porque yo estoy en ese envase, ¿verdad? En ese cuadrado y Dios viene y le dice a Abraham, quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tu zona de confort, porque otra cualidad o característica de la zona de confort es que en la zona de confort no hay crecimiento. Si yo me quedo en el lugar donde yo estoy seguro y no me arriesgo a salir de esa zona de confort, yo no puedo crecer. Y Dios nos está llamando aquí a tomar cambios. En mi vida personal, Dios me ha estado llamando en el último año a tomar cambios bastante drásticos en mi vida. Y esos cambios muchas veces dan miedo porque vos estás acostumbrado a cierta forma de vivir. Vos decís, pero es que aquí estoy bien. Y si yo hago esto, yo no sé lo que me va a deparar el futuro. Y usualmente ese tipo de pensamientos se derivan de que nosotros tenemos una mentalidad de pobreza, porque las personas que tienen una mentalidad de pobreza se aferran a lo que les da seguridad porque no saben lo que va a esperar o les depara el día de mañana. Yo conté esta experiencia en grupos o algo, pero cuando Dios nos llamó a mí y a mi esposa a irnos a Taiwán por 2 meses y dejar de trabajar por 2 meses y dejar de recibir ingresos y dejar mi empresa y toda mi seguridad aquí en Guatemala, e irme a 2 meses para recibir capacitación, para trabajar en la iglesia, yo le dije a Dios que esta era la oportunidad en la que yo estaba demostrando mi fe a Dios. Entonces hicimos este salto con Dana y nos fuimos, pero cuando yo me fui, yo llevé un dinero que yo había ahorrado y yo dije, este dinero me va a servir por cualquier cosa, por si mis gastos, que los viáticos que yo estoy recibiendo no me cubren, este dinero va a ser mi seguridad. Entonces, de alguna manera, yo estaba aferrándome a ese dinerito que yo había guardado y de repente yo comencé a ver que mi esposa se estaba limitando un montón, que de repente ella quería un café de Starbucks y yo le decía no, porque no tenemos dinero y tenemos que guardar este dinero que tenemos ahorrado porque nos puede servir para el mañana. Entonces, de alguna manera, aunque sí yo tenía el dinero ahí guardado, yo estaba limitándome a mí, limitando a mi esposa y limitando lo que yo podía hacer con este dinero, porque yo estaba preocupado por el día de mañana. Entonces la mentalidad de pobreza, eso es lo que hace en nosotros, hace que nosotros nos aferremos a cualquier cosa que nos da seguridad hoy, porque yo no sé qué me va a pasar mañana y es muy, muy, muy arriesgado salir de este lugar en el cual yo estoy seguro y experimentar tal vez vulnerabilidad y ese sentido de que yo no sé qué es lo que va a pasar con mi vida. Pero ese sentido viene cuando nosotros tenemos esa mentalidad de pobreza en la que nos aferramos a las cosas. Al final de este testimonio yo dije, yo estoy limitándome a mí, yo estoy limitando a mi esposa y yo puedo hacer algo con este dinero. O sea, yo en pocas palabras yo estoy diciendo de que yo no confío que Dios me va a proveer para el día de mañana. Y lo que yo hice con ese dinero es que yo le di más dinero a mi esposa para que estuviera tranquila y el resto, lo que me faltaba el dinero, yo se lo di a alguien más que yo vi que estaba pasando una necesidad. Y le dije, toma, esto es para vos y para tu necesidad. Y yo pude bendecir a alguien más con ese dinero. Entonces, ese dinero, si yo lo hubiera guardado, yo tal vez todavía tendría ese dinero. Y ahí seguiría estando. Pero yo lo usé para bendecir a otras personas. Y lo que pasó después es de que Dios me bendijo abundantemente, no me hizo falta nada. Dios me dio trabajo allá en Taiwán, yo pude trabajar y Dios me devolvió lo que yo había dado. Y al final de cuentas yo regresé con
casi la misma cantidad que yo había ido. Y habiéndome desprendido de esa cantidad, porque yo quise no tener esta mentalidad de pobreza que me estaba atando. Entonces muchas veces Dios nos está diciendo lo siguiente: si ustedes quieren cumplir el propósito al cual yo los he llamado, dice Dios, ustedes tienen que salir de su zona de confort. Ustedes no se pueden quedar en ese lugar donde se sienten seguros. Si ustedes quieren crecer, ustedes tienen que ser como Abraham, que salen de su tierra y de todo lo que a ustedes les da seguridad. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros literalmente estamos diciéndole a Dios de que no tenemos un plan B. Y estamos diciéndole a Dios: mira, Dios, yo te voy a obedecer, yo voy a hacer lo que me estás llamando a hacer, y yo voy a cumplir esto, y yo voy a creer completamente en ti. Y estoy renunciando a cualquier cosa que de alguna manera se opone a que yo le diga a Dios que yo le estoy creyendo a Él. Yo le estoy diciendo: Dios, cualquier plan B ya no existe, yo estoy confiando completamente en ti, que eso fue lo que hizo Abraham. Entonces yo estoy seguro que nosotros aquí, Dios nos está llamando a algo en específico, pero para nosotros poder cumplirlo tenemos que salir de nuestra zona de confort. No podemos seguir encerrados en esa tierra y no podemos seguir aferrándonos a cualquier cosa que nos da seguridad. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas, hablando de las cosas y las necesidades básicas que tenemos con el día a día. Esto es salir de nuestra zona de confort. Cuando yo vengo y yo le digo a Dios: yo te voy a buscar a ti primeramente, yo voy a buscar el reino, y yo sé que tú vas a proveer y tú me vas a bendecir y me vas a dar todas las cosas que yo necesito. La otra cosa que hizo Abraham para experimentar, practicar libertad y crear una mentalidad de abundancia es de que Abraham abandonó su identidad pasada. Y otra vez leemos Génesis 12:1 y dice: vete de tu tierra y de tu parentela. En pocas palabras, quiero que dejes tu familia. Y Dios no nos está diciendo aquí: mira, abandona tu familia, abandona el país, Guatemala, sino Dios nos está hablando acerca de abandonar nuestra zona de confort y de abandonar nuestra identidad pasada. ¿Por qué nuestra identidad pasada está relacionada con nuestra familia? Porque nuestra familia define las circunstancias de nuestro nacimiento. Nosotros obtenemos nuestra identidad con las personas con las cuales nosotros crecemos. Llevamos una identidad particular con las personas que están muy familiarizadas con nosotros. Y muchas veces esta identidad es muy difícil que cambie si yo no salgo y dejo esa identidad pasada. Tal vez va a ser un mal ejemplo, no sé si mi mamá se va a enojar conmigo por decir esto, pero mi mamá la semana pasada, ella olvidó su agenda acá en la iglesia. Entonces ella se fue a la casa y me dijeron a mí: mira, tu mamá olvidó esto, ahí se la das. Y yo: bueno, ahí se la voy a dar. Y yo vi a mi mamá, esta semana la vi 3 veces en esta semana. Y las 3 veces mi mamá me dijo: mira, me traes mi agenda. Y las 3 veces a mí se me olvidó llevarle su agenda, y hasta hoy, domingo, una semana después, se la devolví. O sea, la agenda se pudo haber quedado aquí hoy y mi mamá la hubiera obtenido hasta el día de hoy que regresó aquí a la iglesia. Pero cuando esto pasó, obviamente mi mamá no estaba muy contenta conmigo y me dijo: pero te dije que me trajeras mi agenda, a mí me sirve, que no sé qué, ay, ustedes no cambian, son iguales. Y mi mamá me sigue viendo como tal vez un hijo, y es porque obviamente yo se lo demostré, que de alguna manera, a veces yo creo que yo ya estoy madurando, y yo digo: bueno, ya me casé, ya tengo 1 año y medio de casado y ya he estado proveyendo para mi casa, he estado haciendo todas las cosas que nos dicen de chiquitos que tenemos que hacer, y yo creo que estoy madurando y que estoy creciendo como persona. Pero de repente viene y se me olvida darle una agenda a mi mamá 3 veces esta semana, y mi mamá sigue viéndome como tal vez el niño que yo fui cuando yo crecí en su casa. Yo sé que no es completamente así, pero de alguna manera los papás siempre van a seguir viendo a los hijos como hijos. Y tal vez el hijo se casa, el hijo crece, el hijo tiene hijos propios, y la mamá y los papás siguen tratando a su hijo como que no fuera capaz de vivir su vida, y siguen tal vez entrometiéndose, siguen tratando de controlar, siguen diciendo: mira, tenés que educar a tus hijos de esta manera y no de esta manera. Entonces, como que a veces los papás nunca dejan de ver a los hijos como hijos, y eso no es malo realmente, porque tener una identidad de hijos realmente no es malo, pero tener una identidad en la que no crecemos de ese punto y no evolucionamos, sí nos puede limitar a nosotros. Entonces, en mi caso,
Yo tengo que demostrarle a mi mamá que yo ya soy maduro y ya he crecido y recordar las cosas que ella me dice que tengo que recordar. Y esa es la forma en la que yo le voy a demostrar de que yo estoy creciendo, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces la identidad que nosotros tenemos de nuestra familia nos limita. Y esa identidad a veces puede ser buena. Puede que nuestras familias nos miren así como alguien responsable, alguien bueno, alguien que es trabajador, pero de alguna manera eso es todo lo que vas a hacer para ellos, para tu familia y las personas que están muy familiarizadas contigo. Siempre vas a ser el chiquito, el nene, la nena, y tal vez de alguna manera eso es bueno porque denota que te están amando, pero a la vez te están limitando a que no puedes crecer más allá de los límites que ellos te están poniendo. Entonces Dios le dijo a Abraham: quiero que dejes tu zona de confort, tu tierra, quiero que dejes tu parentela, quiero que dejes tu familia, quiero que dejes la identidad de la cual tu familia te ha encajonado, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Y si no salís de esta identidad, de esta zona de confort, si no salís de esta identidad pasada, no vas a poder experimentar lo que yo te quiero dar a vos. Entonces Abraham tuvo que tomar una decisión, y esa decisión fue que él tuvo que dejar todo atrás, y él tuvo que dejar su zona de confort, él tuvo que dejar su identidad pasada. Básicamente lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham hasta el momento es que le dice: quiero que dejes el territorio en el que estás cómodo, quiero que dejes la identidad que la gente te ha dado, que está más familiarizada contigo. Y por último, número 4, Dios le dice a Abraham: quiero que dejes tu antigua mentalidad o la forma en la que pensabas antes. En el versículo de Génesis 12:1, Dios le dice: quiero que dejes la casa, ¿de qué? De tu padre. La casa de nuestro padre es el lugar donde nosotros crecemos, obviamente, nacemos y recibimos nuestra identidad. En esa casa nosotros recibimos nuestro estado socioeconómico y recibimos la forma en la que pensamos y la forma en la que miramos al mundo. Todo eso se define en la casa en la que nosotros creemos. Pensemos en un momento en una de las familias más ricas de Guatemala y pensemos en ese apellido. Yo sé que ustedes ya lo tienen ahí en su mente. Ahora pensemos también en alguien, en la familia tal vez de alguien que nosotros conocemos o que hemos visto en algún lado que podríamos considerar como una familia de escasos recursos aquí en Guatemala. Aquí miramos en Guatemala siempre las diferencias sociales se miran bastante marcadas, pero pensemos en los hijos de estas dos familias y pensemos en la forma en la que estos niños que crecen en estas familias van a ver el mundo. Si nosotros pensamos en la familia del apellido que ya pensaron que tiene mucho dinero aquí en Guatemala, la forma en la que ese niño va a crecer en esa familia es que ese niño va a ir a los mejores colegios, va a asistir a las mejores escuelas, va a tener todos los recursos que él siempre quiere. Entonces él va a crecer creyendo que todo el mundo está a su disposición. Y si ese niño quiere ser un astronauta, él puede ser un astronauta. Sus papás lo pueden mandar a la mejor universidad del mundo y él se puede preparar de la mejor manera porque el dinero no es problema. Entonces ese niño crece creyendo de que todo es posible y de que todo es bastante fácil, todo está al alcance de la mano. En cuanto a la forma en la que el niño de escasos recursos crece, ese niño crece de una manera bastante limitada. Él crece preocupándose siempre por el día de mañana, no sabiendo si va a comer el día de mañana. Muchas veces esos niños se pierden de su niñez completa porque no tienen recursos, no pueden ir al colegio, no pueden ir a una escuela y tienen que trabajar. Entonces la mentalidad de este niño es de que si vos le decís a un niño de escasos recursos que él pueda ser astronauta y que él puede hacer lo que él quiera proponerse en su vida, que quiera llegar a ser, es muy difícil que ese niño nos crea y que él crea que esto es posible. ¿Por qué? Porque la casa en la que él creció lo limitó a pensar de cierta manera. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la casa en la que nosotros creemos define la manera en la que nosotros pensamos. No solamente define nuestra identidad, sino define la manera en la que nosotros pensamos y miramos el mundo. Entonces nos da los lentes por los cuales yo miro el mundo. Según en la forma en la que yo fui criado, yo así voy a ver al mundo y yo defino qué es posible y yo defino qué no es posible. Yo puedo limitarme a pensar de alguna manera de que como mi abuelo fue esto y él no tuvo estas posibilidades, él no se graduó de la universidad, etc. Después mis papás pasaron la misma situación, tuvieron esta dificultad, no se graduaron de la universidad, etc. Entonces que yo estoy destinado ¿a qué? A tener las mismas posibilidades, y esa es la forma en la que yo miro
al mundo, porque es la forma en la que yo crecí, ¿verdad? Y muchas veces salir de esta mentalidad cuesta bastante. No estoy diciendo que sea imposible, pero yo realmente creo en los milagros y yo creo que los niños que nacen en casas de escasos recursos, ellos realmente pueden cambiar su destino. Ellos pueden llegar a ser personas que cambien el mundo aquí en la tierra. Y hay un montón de historias de gente que ha hecho esto, que nacen pobres, no tienen nada y al final de sus tiempos paran siendo personas bastante ricas y millonarios y cambiaron su destino completamente. Y eso es posible, pero el proceso por el cual estos niños que tuvieron que pasar es que tuvieron que cambiar su mentalidad. Tuvieron que dejar la casa de su padre para acceder a nuevas oportunidades, tal vez para acceder a lo que Dios tenía preparado para ellos. Y de igual manera, Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que tal vez podemos hacer o que son posibles. Dios tenía preparado para Abraham que de su simiente naciera el Salvador del mundo y que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces nosotros, todas las familias pudieran ser bendecidas. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, por tu fe yo voy a darte esta herencia. Y por la forma en la que tú me crees y la forma en la que tú me obedeces, va a venir el Salvador del mundo y va a cambiar la humanidad. Y en ti, en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa increíble. Pero es una promesa que Abraham nunca hubiera alcanzado si él no obedece a Dios y él no sale de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Si él no deja todas las cosas que tal vez lo estaban limitando. Y todos conocemos la historia, todos sabemos que Abraham sale de esa situación y se embarca a un lugar que él no conoce. Comienza a viajar, a vivir como nómada. Tal vez él tenía una casa bastante grande y la Biblia nos dice que él tenía bastantes riquezas, inclusive antes de que Dios lo llamara. Él ya era una persona rica porque él ya era una persona que vivía en una mentalidad de abundancia. Cuando Dios lo llama, él experimenta mayores riquezas y él realmente llega a ser una de las personas más importantes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y lo bonito de esto es de que Gálatas y el apóstol Pablo nos sigue hablando y habla acerca de Abraham. Y Pablo nos dice que Abraham no solamente es el padre de todos los que están en la ley, sino es el padre de todos los que no están en la ley y los que creemos en Cristo Jesús, o sea, de nosotros. Y que la bendición y la promesa que Dios le dio a Abraham es una promesa que nos dio a nosotros también, porque nosotros somos parte de esa herencia. Entonces yo puedo llegar a creer de que a través de mi vida las familias de la tierra pueden ser bendecidas cuando yo comienzo a creer lo que Abraham creyó. Entonces todas las cosas que Dios le prometió a Abraham nos está prometiendo a nosotros. Y yo miro a todos los que estamos acá hoy y todos los que estamos acá tenemos un plan increíble que cumplir en esta tierra. Y Dios nos llamó para algo grande. Y tal vez muchas veces nos cuesta creer eso, pero es porque nosotros estamos viviendo o nos estamos limitando, estamos en nuestra zona de confort y tenemos miedo a qué va a pasar mañana. Tal vez nosotros nos definimos por la identidad que nuestra familia nos ha dado, pero nos está diciendo quiero que dejes a tu familia, no en el sentido de que abandones a tu familia, sino quiero que dejes la identidad que vos crees que tenés y que adoptes la identidad que yo te doy como hijo de Dios. Y por último, Dios nos dice quiero que dejes la mentalidad en la cual estás pensando y comiences a tener una mentalidad de abundancia en tu vida, en el que vos sabes de que todo es posible. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Entonces, todas estas personas, junto con numerosos refuerzos, a veces cuando pensamos en esta antigua mentalidad, también viene acompañado de personas que piensan de la misma manera que nosotros pensamos. Y todas estas personas denominan lo que nosotros consideramos como normal. Entonces no tenemos muchas veces, si no dejamos nuestra antigua mentalidad, no tenemos razón para decir, no, esto no tiene que ser así, porque seguimos estando con esas personas, tal vez nos seguimos relacionando con la antigua mentalidad y no podemos salir de eso. A través de nuestra vida, yo creo que todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas y esta es la información que lleva nuestro ADN. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestro ADN porque nuestro Padre es Dios. Cuando Jesús o cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas y él dice que cuando nosotros nos apropiamos de esta mentalidad de hijos,
nosotros podemos experimentar libertad verdadera. Y nosotros recibimos al Espíritu Santo, por el cual nosotros llamamos a Dios Abba Padre, o sea, es decir, Padre, Padre. Y por último dice Pablo, y cuando nosotros recibimos esa paternidad de parte de Dios, nosotros podemos recibir esa herencia y podemos reinar juntamente con Cristo. Yo lo que les estoy diciendo hoy acá es que todos aquí, los que estamos acá, tenemos un llamado especial y todos somos parte de la realeza de Dios. Nosotros somos como esa nobleza que nació y que recibió esta herencia tan grande que se llama el reino de los cielos, y yo tengo que hacer algo al respecto con eso. La nobleza obliga. Yo tengo que asumir un nivel de responsabilidad mayor porque es mi propósito aquí en la tierra. Nosotros fuimos llamados a reinar con Dios y fuimos llamados a cosas grandes, pero para eso tenemos que entender nuestro nivel de responsabilidad mayor. Tenemos que, número 2, dejar nuestra zona de confort. Tenemos que dejar nuestra identidad pasada y tenemos que dejar nuestra antigua mentalidad y antigua forma de ver el mundo. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y vamos a creer